Muchas gracias. Vamos pues a empezar la segunda mesa redonda de la sesión de hoy, en la cual contamos con la participación de distinguidísimos representantes de las líneas aéreas. Comentaba esta mañana Javier Gómez Navarro en su intervención, que insisto, parecía muy plana, pero yo creo que ha sido de gran contenido y muy incisiva. Decía Javier que un aspecto fundamental de la reforma era la necesidad de orientar la gestión de los aeropuertos en España hacia el cliente, que esa era, de alguna forma, una de las asignaturas pendientes que le echaba de menos cuando miraba hacia lo que había pasado en España a lo largo de los últimos lustros. El cliente final de los aeropuertos está claro que somos los usuarios, pero el cliente con el que trata directamente el aeropuerto, el cliente principal, son las líneas aéreas. Y yo creo que para que las líneas aéreas, o para conocer el punto de vista de ese cliente de las líneas aéreas en relación al proceso de reforma que está teniendo lugar en España de la gestión aeroportuaria, pues tenemos un panel de lujo. Tenemos un panel de lujo porque contamos con 3 presidentes de este ámbito. En primer lugar, tenemos a Manuel López. Manuel López es director de Asuntos Corporativos de Iberia, pero él me ha insistido mucho en que en su presentación la hará también en calidad de presidente de ACETA. ACETA es la Asociación de Compañías Españolas de Tráfico Aéreo, que engloba a la mayoría de compañías españolas. Si no me equivoco, la excepción sería Spanair, pero en todo caso, pues está claro que tiene un nivel de representatividad importante. En segundo lugar, contamos también con la presencia de Josep Piqué, de sobra conocido y desde hace algún tiempo presidente de Vueling. Y finalmente también contamos con alguien que no hace falta presentar, que es Ferran Soriano, presidente de Spanair. Yo, sin más dilación, voy a cederles la palabra. Empezaremos por Manuel López, después Josep Piqué y después Ferran Soriano. Harán sus exposiciones. Después, si ha lugar, tendremos una pequeña discusión entre los miembros del panel y después, por supuesto, abriríamos la discusión al resto del público. Por lo tanto, Manuel, the floor is yours. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a FEDEA y al Real Automóvil Club de Cataluña por invitarme a estar en esta jornada. Como ha dicho nuestro y desde luego de la mayoría, si no todas, diría yo, de compañías de transporte aéreo de España. Aunque no pretendo salirme del guión, sí voy a introducir un poco cómo se ve la industria de transporte aéreo, un poco a nivel mundial, europeo, porque yo creo que es un marco de referencia antes de pasar a hablar de infraestructuras en España. Voy a hablar además de sostenibilidad e infraestructura en un sentido más amplio que el puro aeroportuario en España y en Europa. Serán unos flashes. Y luego nos centramos en el modelo aeroportuario español y ya destaco como capítulo un tema que las compañías reclamamos, tenemos un gran interés, que es la intermodalidad AVE-aeropuerto. Probablemente no hace falta en este foro remarcar 4 cifras de lo que significa el transporte aéreo mundial. Es el 8% del PIB, genera 32 millones de puestos de trabajo, 2.400 millones de pasajeros, más de 2.000 compañías, 23.000 aeronaves, más de 3.000 aeropuertos a nivel mundial. Y en Europa, 220.000 millones de euros, es el volumen de negocio. Hay 150 compañías aéreas comerciales de transporte en Europa, que operan en más de 450 aeropuertos, 750 millones de pasajeros en el 2009 y generan 4,5 millones de empleos.
El estado de rentabilidad de la industria es muy dependiente de los ciclos económicos, como muchas otras industrias. Esto no pasa solo en el transporte aéreo. Lo que sí que tiene el transporte aéreo es que los accionistas no recuperan a nivel mundial su coste de capital nunca, no lo recuperan. Los años de pérdidas no se compensan con los años de ganancias y los márgenes de explotación, la línea roja, de lo que pueden ver ahí, son bajos históricamente. Es un mercado imperfecto en el sentido de que hay pocas barreras de entrada y las barreras de salida son difíciles, todavía hay muchas ayudas estatales en diferentes partes del mundo y no es un sector que se haya consolidado como otros sectores maduros de la actividad económica mundial, a pesar del carácter global, porque no es un carácter para nada local, de las compañías de transporte aéreo y del negocio del transporte aéreo en sí mismo. El año pasado fue un año muy bueno, pero tuvo unos resultados de 18.000 millones de dólares a nivel mundial y este año se ha bajado por segunda vez la predicción y ahora se está estimando, estas son estimaciones de la semana pasada, de la Conferencia Mundial de IATA, se está estimando que los márgenes el resultado de beneficio neto va a ser solo 4.000 millones. Aquí está cambiando mucho la composición de dónde se generan esos beneficios y dónde se generan esos tráficos. Estos son beneficios netos y ya se ve que el año pasado de los 18.000 millones el 55% lo tuvieron compañías asiáticas. Europa tuvo unos resultados de 1.900 millones, el conjunto de las grandes compañías que todos tenemos en la cabeza. Pueden ser líderes mundiales y lo son en tráfico, desde luego en resultados no, y hay un problema estructural muy importante. Y esos 1.900 millones de resultados en Europa el año pasado se van a transformar en solo 500 millones este año. Incluso los resultados de las compañías latinoamericanas, en términos de margen, dados los volúmenes de su negocio, son bastante más altos que los de las compañías europeas. Por tanto, pueden crecer más. Aquí están los ratios de crecimiento del año pasado y de este. Se puede ver en las líneas azules que el año pasado pues, hubo un crecimiento muy importante. Estábamos en plena recuperación de la crisis en casi todos los sitios. Hay países como el nuestro que no era el caso. Incluso a nivel europeo, pues los crecimientos fueron muy prudentes. En términos de demanda, solo un 4%. Este año los crecimientos van a ser menores en todos los sitios del mundo y Europa va a tener un crecimiento pues, inferior al del año pasado. Va a ser, por segundo año consecutivo, las compañías europeas las que menos crezcan de todos los grandes grupos mundiales. Ahí destaca, en los términos de tráfico, Middle East, compañías del Middle East. Hay un caso en el que no quiero extenderme, un caso muy particular. Estas compañías, las compañías del Golfo, famosas, están creciendo mucho. Hay un problema de industria, incluso de Organización Mundial de Comercio, probablemente, porque hay un gran debate a partir de que crecen con reglas, sin reglas de protección a consumidores, sin reglas del tipo de las reglas de competencia que existen en Europa y en Estados Unidos. No se distinguen las cuentas de estas compañías de las cuentas de los aeropuertos porque son la misma cosa y hasta de los proveedores de fuel en esos mercados. Hay un debate a nivel mundial sobre lo artificial o no de ese crecimiento, pero ahí está. El petróleo este año está siendo un gran tema, es fácil comprenderlo. Representa más del 30% de los costes de las compañías aéreas, varía mucho de unas compañías a otras en función de que tengan más largo radio o menos largo radio, pero es lo que ha motivado en lo fundamental, aparte de una cierta caída de demanda sobre los niveles previstos, la rebaja de las predicciones de IATA en más de un 50% de los beneficios previstos para este año. Sostenibilidad e infraestructuras. Aquí me voy acercando al tema de hoy de las infraestructuras. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de sostenibilidad medioambiental, también de sostenibilidad económica, que en muchos casos van de la mano. La industria de transporte aéreo ha sido una de las pocas que a nivel global se ha adelantado a los aspectos regulatorios y se ha autoimpuesto unos objetivos, lo hizo IATA hace 3 años y los está cumpliendo. El primer objetivo que se propuso como industria
es reducir en un 1,5% al año la mejora en la eficiencia del combustible y, por tanto, en las emisiones de CO2. Los 3 primeros años se está consiguiendo con creces esto, pero consumos unitarios. También que a partir de 2020, a pesar de que el tráfico va a seguir creciendo, obviamente, a ritmos del 5% anual, se sigue estimando, pues que a pesar de eso ya haya un crecimiento cero del volumen absoluto de emisiones de CO2. Y en el 2050, reducción del 50% de las emisiones totales respecto al nivel de 2005. Estos objetivos prácticamente han sido aceptados, digamos, bendecidos e incorporados por OACI el año pasado, la Organización de Aviación Civil Internacional, que recoge, que aglutina ya no a compañías aéreas, sino a los Estados, las aviaciones civiles de los Estados miembros. Cómo se plantea la industria, no ya IATA, la industria y también OACI, que se deben conseguir esos objetivos tan ambiciosos. Pues por un lado, con inversión en nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no va a ser solo nuevos materiales para los aviones y nueva arquitectura de los aviones, también incluye los biocombustibles y también soportes a los puntos que van ahí abajo, a las operaciones de vuelo más eficientes. En lo que presentó Paco Quereda antes, enunciaba algunos de estos aspectos. Las operaciones de vuelo van a incorporar tecnología y van a permitir consumir mucho menos combustible y emitir mucho menos CO2. Infraestructuras más eficientes en términos generales, y ahora voy a comentar la situación en Europa, se refieren sobre todo a la parte de tráfico, de control de tráfico aéreo. Ahí está previsto grandísimas inversiones y desarrollos que van a permitir reducir los dos, los costes y las emisiones. Y luego, además, se propone que existan medidas económicas de mercado, es decir, medidas como el comercio de emisiones, del que hablaré más adelante. Bien, las infraestructuras europeas van a depender del proyecto del Cielo Único Europeo. El proyecto del Cielo Único Europeo es el proyecto más ambicioso que existe en el ámbito de la aviación europea para los próximos años. El consumo de combustible se va a reducir en 5 millones de toneladas año, lo que implica en automático prácticamente que las emisiones de CO2 se reduzcan en 16 millones de toneladas, y los costes para el sector de las compañías de transporte aéreo se van a reducir en 4.400 millones al año. Esto se va a hacer aumentando la capacidad del espacio aéreo, lo que va a disminuir retrasos, va a cortar las rutas, va a permitir también que los aviones vayan menos separados y se va a eficienciar el conjunto del sistema. También va a mejorar la seguridad. Y esto es un gran proyecto en el que van a colaborar la iniciativa privada y la iniciativa pública para crear estas infraestructuras. Hay un gran proyecto que es el proyecto César en Europa, que va a cambiar los procedimientos y las plataformas tecnológicas en las que se basan los sistemas de control de tráfico aéreo. Eso va a acarrear también que en los aviones deba incorporarse tecnología que hable con lo que vaya incorporando en los centros de control de aéreo el sistema César, y va a desarrollarse en paralelo a un sistema alternativo, pero completamente en paralelo, que se plantea en Estados Unidos, el NextGen, que lo dirige la aviación civil norteamericana y la iniciativa privada. El Cielo Único Objetivos no va a ser un conjunto solo de cosas bonitas a tener y de cifras a ir soltando, sino que se plantea objetivos para cada uno de los años próximos. Estos objetivos los ha fijado la Unión Europea, están fijados a nivel y aceptados a nivel de consejos de ministros. Y cada Estado miembro tiene que aportar su parte para que las cifras globales del total de la Unión sean las que está diciendo ahí. En el caso del environment, lo que se plantea es que las rutas, porque en realidad esto tiene que ver con el acortamiento de las rutas, se vayan a reducir en un 0,75 sobre algo que hoy pesa 4,5. Es un ratio que mide las desviaciones sobre la ruta óptima. Este objetivo se le plantea a todos los Estados miembros y tienen que conseguirlo, cada uno con sus aportaciones de infraestructura o de procedimientos nuevos que vayan incluyendo. En cuanto a capacidad en estos términos es el número de minutos de retraso por ATC, no por vuelo retrasado, esto se mide a nivel europeo, por vuelo operado, incluso por el ratio de un minuto, que parece muy poco, es un ratio bastante más importante, desgraciadamente, cuando hablamos de los vuelos que tienen esos retrasos, no de la totalidad de los vuelos operados. Esto se plantea una reducción a la mitad. Reducir esta cifra a la mitad pues es muy importante, va a ser un reto.
Y luego los costes de navegación, las tasas de navegación aérea que pagamos las compañías aéreas, ahora mismo están en 63,8 una tarifa unitaria, que es parte de una fórmula bastante complicada. Se plantea que entre el 2012 y el 2014 tiene que bajar a 53. Es decir, que lo que estamos viendo que ya se ha hecho en España este año, una reducción del 7,5, luego la comentaremos, es solo parte de un proceso en el que todos los Estados miembros se comprometen a que sus responsables de aviación civil, navegación aérea, depende de la organización en cada país, tengan que llegar a una reducción tan importante como esta en el 2014. Y todos están, en este mes de junio, todos los Estados, proponiendo a la Unión Europea sus planes. He dicho que las compañías aéreas defendemos que exista comercio de emisiones dentro del conjunto de medidas que he dicho antes. Es uno de los 4 pilares. Sin embargo, estamos claramente insatisfechas con lo que va a pasar si no hay cambios de última hora en Europa el año que viene. La Comisión aprobó y lo mantiene que el año que viene empezamos con el comercio de emisiones. Esto va a costarnos el conjunto de compañías, en nuestras operaciones, 1.400 millones de euros el año que viene, y la estimación que hay es que en el periodo del 2012 al 2020 la media, dado no solamente los crecimientos de tráfico, sino porque los crecimientos se producen sobre unos límites que no se van a mover, luego tanto casi que la mayoría del crecimiento va a estar sujeto a comercio de emisiones. Y también en función de las previsiones que la misma Comisión Europea anuncia para el precio de la tonelada de CO2, todo eso hace que la estimación que se maneja para la media de los próximos años va a ser de más de 3.000 millones de euros. El año que viene estimamos que arrancamos con 1.400 millones de euros. Las compañías estamos infelices con esto, unas por unos motivos y otras por otros. Las compañías europeas, lo que estamos diciendo es que esto produce una distorsión en el mercado por ser unilateral de Europa. Citaré pues un par de ejemplos. Compañías, tráficos de Asia a Estados Unidos. Los tráficos de Asia a Estados Unidos, en una gran parte, algunos van por el Pacífico, pero en una gran parte, sobrevuelan Europa, digámoslo así. Bien, pues un pasajero que se compra un billete desde un punto de Asia a Estados Unidos y que pase por alguno de los hubs europeos, Londres, París, Frankfurt, va a tener que estar pagando, o la compañía asumirá ese coste, va a tener que estar pagando el comercio de emisiones, va a haber tenido que comprar derechos para la totalidad del recorrido, porque todos los 2 vuelos que va a tener, el de Asia a Frankfurt y el de Frankfurt a Nueva York, pues van a estar sujetos al comercio de emisiones, porque operan en Europa. Si ese tráfico se canaliza por Dubái o por Abu Dhabi, el tiempo de vuelo puede ser prácticamente igual, pero nadie va a pagar ese comercio de emisiones. No es necesario porque no se toca Europa. Luego genera una situación de desventaja para las compañías europeas y para los hubs europeos. Por eso las compañías europeas se están oponiendo a una aproximación lateral y queríamos que fuera global. De todas maneras, las compañías del resto del mundo se oponen a pagar por los vuelos que operen en Europa, y se oponen de manera radical, y les están defendiendo y soportando sus estados. China ha manifestado una oposición frontal, el Estado chino, a que a sus compañías aéreas se les vaya a cobrar por operar en Europa y tengan que estar sujetos al comercio de emisiones, y amenaza con medidas de retaliation con quien sea, ya se verá si contra compañías europeas o contra otros, pueden ser fabricantes de aviones europeos, que Airbus también está muy preocupada por esas medidas que anuncian el gobierno chino. Pero no es el gobierno chino. En Estados Unidos están en contra, las compañías norteamericanas han presentado el caso por la vía judicial en Europa, se está pendiente de la resolución judicial que se va a conocer a final de este año, se está denunciando que es una medida unilateral y que va en contra del Convenio de Chicago, que rige el transporte aéreo mundial. Pensamos que la Comisión se ha metido en un lío y nos está metiendo, y nos ha metido ya probablemente en un lío a las compañías aéreas, por lo menos a las europeas. Algunas cifras del transporte aéreo en España, las cito ahí: 193 millones de pasajeros en el 2010 en los aeropuertos españoles. Es verdad, como se han contado en la presentación de esta mañana, que ya se pasaron de los 200 millones hace 3 años. Cada 1.000 nuevos pasajeros se genera un puesto de trabajo directo y 3 indirectos. En España 4 de cada 5 turistas llega por el aéreo. Y las compañías aéreas españolas tenemos un volumen de negocio de 10.000 millones al año.
¿De qué partimos en el sistema aeroportuario? Partimos de los 47 aeropuertos que están en la red de AENA. Hay una gestión centralizada e integrada, las inversiones, los terminales, los espacios comerciales, todo se está haciendo dentro de una única empresa, hasta el momento, estoy hablando del punto de partida. Es verdad, como dice AENA, que no se está recurriendo nunca a los presupuestos del Estado, es decir, los costes de AENA, incluidos los financieros que hayan podido tener, los están cubriendo, como en cualquier otra empresa, los están cubriendo lo que pagan los clientes, es decir, lo que pagan las compañías aéreas. Es verdad que AENA, además, ha sido una empresa que ha ganado dinero, menos en los últimos 3 años, me parece que han sido, y que previsiblemente, nos lo dirá Juan Lema probablemente después, previsiblemente pueda ser rentable tan pronto como el año que viene, y si no, en el siguiente. Y con unos ingresos que provienen no del Estado. Eso es una realidad, está ahí. También es cierto que tenemos unos aeropuertos que en algunos casos, que ya no voy a citar, se han citado algunos, pues son cuestionables, su utilidad, pero tenemos aeropuertos donde claramente son necesarios, en el que se han hecho unas inversiones muy importantes que se irán recuperando en plazos muy largos, 20 y tantos años, puede estimarse, y que están al principio de su amortización, como Madrid y Barcelona, algunos otros, pero que estos aeropuertos tienen el futuro inmediato de inversión despejado, y no solo de inversión, sino de aspectos regulatorios. Hay aeropuertos donde se querría invertir. El operador del aeropuerto, por ejemplo en Heathrow, quiere invertir, cree que va a ser rentable, pero tiene por delante unos problemas que no es capacidad de inversión, que es que las autoridades no lo autorizan por diferentes motivos, desde medioambientales, de ruido, lo que sea. Entonces, aquí eso está despejado y está hecho, no solo está autorizado, está hecho. Luego estamos en una posición de partida a ese respecto, con unas infraestructuras muy sólida, muy buena y muy positiva para las compañías de transporte aéreo en este país. ¿Cómo han evolucionado las tasas? Pues bien, la tasa de navegación, que era la carísima que teníamos en España, era la más cara de toda la Unión Europea, este año se ha rebajado el 7,5%, y el año que viene el Ministerio AENA, Navegación, está diciendo que va a bajar otro tanto. Esto es parte del proceso, pero estamos de momento bajando más deprisa, partimos de niveles más altos, pero estamos bajando más deprisa que los otros países que conjuntamente, a nivel europeo, tienen el compromiso que cité antes, de bajar de 63 a 53 el coste unitario, que es una bajada importante. En esta parte, aquí estamos bajándolo. De todas maneras, seguimos siendo el segundo país más caro de la Unión Europea, después de Reino Unido, y el tercero de Eurocontrol, después de Reino Unido y Suiza. O sea, aquí queda por hacer, pero parece que se está haciendo. Tasas aeroportuarias, hay 5 grupos en los que están clasificados las diferentes tasas que existían hasta ahora. Esto se va a reconfigurar en el futuro con el cambio de modelo, pero en Madrid este año ha subido un 17% y Barcelona ha subido al 11%. Esto probablemente tiene que ver con los movimientos que Yermabel esperaba que iban a pasar. Las compañías no estamos felices con esto. Es verdad que las tasas aeroportuarias en Madrid y Barcelona son sensiblemente más bajas que en otros aeropuertos equivalentes en el mundo. Pero las compañías lo que defendemos es que debería tratar de mantenerse esa ventaja competitiva. Madrid y Barcelona, con quien compiten, no compiten con Palma, no compiten con Málaga, con quien están compitiendo es con Charles de Gaulle, con Heathrow, con Frankfurt, con Schiphol, y teníamos que mantener una ventaja competitiva, y lo que pensamos es que probablemente en un esquema de cuentas que es distinto, que fuera distinto que el actual, se podría hacer sin tener incrementos de tasas como un 17 y un 11 que estamos teniendo este año, con los crecimientos de tráfico que van a tener los aeropuertos y calculando, por supuesto, un periodo de amortización de las inversiones como el que es de 20 y tantos años, lo que está recién hecho. Las compañías aéreas que hemos pedido siempre, antes de que se hablara del nuevo modelo aeroportuario, porque esta era una reivindicación, no era solo compañías españolas, es general, pues nosotros lo que queremos es que la operación de los aeropuertos sea eficiente y que los costes sean los que tienen que ser
que sean transparentes, que podamos discutirlos las compañías, que se nos expliquen por qué la tasa va a subir en esta medida o en esta otra medida, que lo podamos compartir. Y además, pues siempre reclamamos que haya una mejora de la calidad en el conjunto del sistema, o un mantenimiento cuando haya niveles de calidad que sean aceptables. Eso es lo que pedíamos siempre, antes de que se hablara del nuevo modelo. Porque dos de los grandes temas que están planteados en el modelo son la centralización de la gestión versus la descentralización y proximidad al territorio, y la gestión pública o privada. Y ahí las compañías, lo que decimos es, hay experiencias en el mundo, se han contado esta mañana algunas y en la otra sesión se contaron más, que funcionan, y funcionan en bastantes de los modelos que existen. No hay un modelo perfecto, o al menos no existe un modelo que garantice los mejores resultados per se. Hay buenas experiencias y malas con cualquiera de los modelos. Las compañías en eso no entramos, lo que queremos es que esto ande, es lo que queremos. Centralización de gestión versus descentralización. Esto probablemente es de los temas que más se debaten, y ahí las compañías comprendemos, entendemos y creemos que hay elementos positivos en lo fundamental, en que haya una proximidad al territorio. Eso es bueno. Que haya una proximidad al territorio va a aportar ventajas, y que el territorio se sienta comprometido con su aeropuerto. En general se sienten comprometidos hoy, por diferentes motivos, porque valoran en muchos territorios mucho el aeropuerto, pero que se introduzca racionalidad también, y que esa valoración por parte del territorio de tener un aeropuerto no llegue a algunos casos exóticos, vamos a decir, que todos tenemos en la cabeza, aeropuertos que se los tienen, no se sabe cómo, pero que ahí están. Los aeropuertos en España tienen unas diferencias de rentabilidad importantísimas. Esta mañana lo ponían Yermabel en una transparencia. Es verdad que las cuentas que hemos visto, aunque existan otras de otro año, pero las cuentas que hemos visto todo el mundo han sido las del 2009 y el 2010. Creemos que el 2009 y el 2010 muestran una versión un poquito particular de un momento en el que confluían muchas cosas, no solo la crisis, sino recién terminada los primeros años de amortización de las infraestructuras. Como contaba también el representante de INECO, claro, las inversiones se hacen en discontinuo. Todo lo que se ha hecho en Madrid y lo que se ha hecho en Barcelona no puede dar resultados de rentabilidad en el primero, ni el segundo, ni en el tercer año, porque no se puede construir así. El conjunto, pensamos y esperemos que sin subidas de tasas importantes, Madrid y Barcelona puedan ser aeropuertos rentables, gestionados eficientemente en el nuevo modelo. Confiamos en que así sea. Otro punto relevante es el tema de la intermodalidad. Y ahí he citado Barajas, y realmente son Barajas y Barcelona, los aeropuertos que yo creo que en los que es más importante la intermodalidad. En Barcelona estuvo diseñada, luego se paró, pero estuvo diseñada una intermodalidad prototípica, como debería ser, que pasaran los AVEs y que los tráficos de Lérida, de Zaragoza, pudieran llegar al aeropuerto, pero eso se paró y se quedó ahí. En Madrid nunca ha estado planteada la intermodalidad, nunca ha estado planteada, y lo que hay planteado ahora es una lanzadera desde Chamartín que no cubre las expectativas de lo que hace falta. Cuando hablamos de intermodalidad, lo que estamos hablando es de que tenga una calidad de servicio en tiempo total de vuelo para las conexiones, en tiempo total de lo que el pasajero va a emplear en su trayecto, para que compita con los medios alternativos. Y lo explico. Desde Valencia a Nueva York o a Los Ángeles se puede ir hoy viniendo a Madrid y tomando un vuelo, o las compañías que operen aquí en Hub, o se puede ir por París, Valencia-París, Charles de Gaulle, se puede ir por Londres, por Heathrow, etc. Lo que necesitan los operadores de Hub de Madrid, en este caso concreto, es que el pasajero de Valencia llegue al aeropuerto
y suba de piso o baje de piso, se mueva por un pasillo pequeño y tome su avión. De manera que el tiempo total de viaje de Valencia a Nueva York o de Valencia a Los Ángeles no pierda competitividad habiendo utilizado el tren en ese tramo versus irse por el procedimiento tradicional en avión, Valencia-París, París-Nueva York o París-Los Ángeles. Si eso se hace llegando a Chamartín, después de haber parado en Atocha, cogiendo las maletas, yéndose a la otra esquina, porque está en Chamartín, donde salen los trenes de cercanías, y cogiendo los trenes de cercanías y empleando otra media hora, eso no es producto que compita con ese tipo de tráficos que he citado. Y el tema de la intermodalidad es necesario en los dos grandes aeropuertos, con redes intercontinentales y con muchas redes internacionales. Es importante porque lo que requerimos las compañías es sustitución. Queremos sustituir una operación aérea, Valencia-Madrid o Sevilla-Madrid, ruinosa, queremos sustituirla por una operación de AVE y le vemos como cooperador, independientemente de qué tal, que si está subvencionado o no está subvencionado. El hecho es que está ahí, el AVE está ahí y ya está. Y eso no va a cambiar, el grado de subvención o no subvención que tenga. Lo que nos interesa entonces es dejar de operar ciertas rutas y que el AVE nos traiga a esos pasajeros en unas condiciones de calidad para el producto total suficientes. Y eso es lo que las compañías estamos demandando en los grandes aeropuertos hub, y eso es lo que la Comisión Europea también plantea en su libro blanco que tiene que ocurrir, en distancias inferiores a 700 kilómetros, que el AVE sea lo que funcione, pero que funcione con intermodalidad, para que realmente sea sustitutivo del transporte aéreo. Si no opera con la calidad de intermodalidad que estoy describiendo, lo que va a ocurrir es que las compañías que necesiten traerse los pasajeros de Valencia para que no se vayan por París a Estados Unidos, van a tener que ir a buscárselo como ahora, buscárselo y traérselo, porque si no, lo pierden en favor de París y pierden todo el recorrido, incluido el largo radio. Y eso es ineficiente, porque si eso sigue funcionando así, es ineficiente para la compañía, es ineficiente para el aeropuerto de Valencia o el que sea, que en cuanto nos descuidemos tendrá que ampliar sus inversiones para el crecimiento del tráfico para seguir manteniendo una operación que no haría falta, porque se podría hacer de otras maneras. Y es ineficiente para el AVE, que tiene un grado de utilización de los kilómetros construidos bajísimos, como dice en el libro de Mabel también, y podría utilizarse mucho mejor con ese esquema. Ahí tenemos un reto importante, todos, es conectar las dos infraestructuras más caras que se han tenido que hacer en el área del transporte, los aeropuertos, los grandes aeropuertos y el AVE. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Una visión panorámica de la situación, tanto internacional como a nivel español, muy interesante. Me ha parecido que la idea esta de complementariedad entre AVE y avión es interesante en los términos que la has planteado, ¿no? Es decir, oye, a las líneas aéreas nos interesa que el AVE nos sustituya en ciertos recorridos y que en el fondo nos alimente, entiendo que en los hubs. Bueno, con esta introducción general interesante y con un poco la visión del conjunto de las líneas aéreas, pasaríamos a la presentación de Josep Piqué, presidente de Vueling. Josep, por favor. Muchas gracias. Gracias al RAC y a FEDEA y a la Cátedra Conavertis de FEDEA por su invitación a participar en esta jornada sobre los modelos de gestión aeroportuaria. Me perdonarán, me he quitado la chaqueta. Yo hace muchos años que conozco al señor Nadal y sé que normalmente a escondidas suele apagar los aparatos de aire acondicionado. Es algo que, en fin, forma parte de sus genes y como yo ya lo conozco, me he tomado la libertad de quitarme la chaqueta. Aparte de esta broma inicial, no me resisto, yo tenía mi intervención muy centrada en el modelo de gestión, pero no me resisto a hacer algunos comentarios sobre la interesantísima ponencia que nos ha presentado Manolo López Colmenarejo, porque es verdad que dos de mis grandes pasiones, una es la geoestrategia y otra es la economía, la introducción de su intervención pone de relieve algo que a mí me parece extraordinariamente relevante, no solo para el transporte aéreo y para el mundo aeroportuario y en general del transporte aéreo, sino en general, ¿no? Y es el vertiginoso proceso de desoccidentalización del mundo.
y que parte de una paradoja que es muy clara, ¿no? Hace 20 años, cuando cayó el muro de Berlín, casi 22, y 20 años va a hacer en agosto del desmoronamiento de la Unión Soviética, pues se produce una gran victoria de Occidente en la llamada Guerra Fría. Y vamos, es una victoria sin paliativos, ¿eh? La rendición del otro bando es incondicional, se desmorona tal cual, ¿no? Y después de esa victoria de Occidente, apenas una generación después, estamos asistiendo a la desoccidentalización del mundo, de una manera absolutamente vertiginosa. O sea, esa victoria de Occidente despierta, genera unas dinámicas y unas energías que han hecho que en otras partes del planeta pues nos estén tomando la delantera, como se acaba de ver también en el caso del sector del transporte aéreo, provocando un desplazamiento del centro de gravedad del planeta cada vez más lejos de aquí. Cada vez más lejos de aquí, nos tenemos que acostumbrar a ser cada vez más periféricos y a pensarlo todo en estos términos, porque hasta hace muy poco el sector del transporte aéreo, como tantos otros, era un sector occidental y los únicos actores en presencia relevantes eran de países occidentales. Bien, eso está dejando de ser así y va a dejar de ser así de manera todavía más rápida, con una emergencia clara de las compañías asiáticas, de las compañías de Oriente Medio, entre otras razones por las políticas europeas que ha mencionado Manuel López Colmenarejo, pero no solo, y también desde luego las compañías de América Latina y particularmente estoy pensando en Brasil, ¿no? Y eso cambia el panorama y tal y como tenemos que ver las cosas, y por lo tanto también pensando en términos de cómo debemos gestionar estos aeropuertos en este nuevo mundo que está surgiendo. Otra de las consideraciones que quiero hacer es, también se ha visto con claridad, ¿no? El mundo ya no habla de la crisis en presente. Nosotros sí. Lamentablemente, algunos hasta pensamos que vamos a tener que seguir hablando de la crisis española en futuro, si no cambian algunas cosas. Pero el mundo ya no habla de la crisis en presente, habla en pasado. Desde luego en Asia hablan de la crisis en pasado, con tasas de crecimiento espectaculares. Desde luego hablan de la crisis en pasado en buena parte de América Latina, empezando por Brasil, pero no solo, con las diferencias obvias dentro de cada región. Incluso hablan de la crisis en pasado en determinados países africanos. En el caso de Estados Unidos, con gravísimos desequilibrios, a pesar de eso, la tasa de crecimiento anual prevista para este año se va a acercar al 3%, quien lo pillara en estas circunstancias, ¿no? Y en el caso de Europa, pues el norte y el centro de Europa pues están creciendo también de forma vigorosa. Tenemos un país muy cercano que tiene nada menos que pleno empleo, cosa que es un horizonte que a nosotros nos parece pues prácticamente inalcanzable, incluso en la imaginación, ¿no? Y por lo tanto eso también se refleja en las cifras de la evolución del transporte aéreo en todo el mundo y dentro de Europa. No lo ha mencionado Manolo, pero lo que se está produciendo es reflejo del propio ritmo de actividad económica, y es que los vuelos domésticos pues están flat como la mayoría de la demanda, de los componentes de la demanda interna, y en cambio los vuelos internacionales, sobre todo por el buen comportamiento de la temporada turística, pues están comportándose positivamente. Bien. Aparte de estos comentarios de carácter general, hablando de los modelos de gestión, yo, por la experiencia que hemos acumulado desde la compañía aérea que me honro en presidir, no tengo mala opinión desde el punto de vista de la calidad de la gestión de AENA. Nuestras relaciones con AENA son buenas, son profesionales, hablamos con gente que sabe de qué va, pero que lógicamente son actores dentro de un marco que desde mi punto de vista sí que es absolutamente criticable por ineficiente. O sea, hay una buena gestión, es profesional, pero el modelo es un modelo centralizado y que actúa en red, no porque responda a una filosofía, no porque responda al negro sobre blanco, sino porque resulta que en España solo hay un aeropuerto una de sus terminales es hub de una gran compañía aérea, y por lo tanto de alguna manera eso también condiciona el funcionamiento en red del conjunto de los aeropuertos y a partir de ahí con la gestión centralizada y con gestión también pública, eminentemente, no eminentemente, sino 100% pública. Y bueno, AENA ha ido acumulando experiencia en ese sentido y no deja de ser un contrasentido que no se haya pensado en la privatización de AENA hasta ahora, pero en cambio AENA se haya presentado a concursos de gestión de aeropuertos en otros países. Es una cosa que es un poco contradictoria. Yo recuerdo de mi ya lejanísima experiencia como ministro de Industria
la cara de estupefacción de nuestros amigos chilenos que habían privatizado el sector eléctrico y una compañía pública española, Endesa, pretendía quedarse con Enersys, que era la compañía eléctrica privada, privatizada de Chile, ¿no? Fue uno de los motivos que nos llevó a decir, bueno, este nudo gordiano lo tenemos que romper y si queremos que Endesa se internacionalice de verdad, pues lo que tenemos que hacer es privatizarla. Cierto es que la vida da muchas vueltas y que ahora Endesa pertenece a una empresa pública italiana, cosa sobre la cual yo no tengo ninguna responsabilidad, pero que no deja de ser, pues eso, una paradoja. Por lo tanto, yendo al hilo de la cuestión, la pregunta es, yo creo que si el modelo centralizado y en red y gestionado públicamente es el más conveniente aquí y ahora. Y yo creo que pues seguro que no les sorprende mi respuesta, ¿no? Mi respuesta, que además tiene que ser doble, porque una discusión es si la gestión está centralizada o descentralizada y dejamos que los aeropuertos compitan entre sí, y la otra discusión es evidentemente cuál debe ser la naturaleza de la gestión, si pública o privada, o semipública o semiprivada, con independencia además de otro tema que quiero añadir, que es la titularidad de los aeropuertos y, por lo tanto, esa triple distinción creo que la tenemos que tener clara para poder después pronunciarse. Yo les voy a dar mi punto de vista personal sobre eso, ¿no? No tengo demasiados inconvenientes, ni tan siquiera ideológicos, respecto a la titularidad de los aeropuertos. Pero, en cambio, sí que creo profundamente en la necesidad de un modelo profundamente descentralizado, que los aeropuertos compitan entre sí y se busquen la vida, para entendernos, y que la gestión sea privada y con criterios empresariales. Y, por lo tanto, los aeropuertos deben competir entre sí, deben hacerlo bajo parámetros de comportamiento estrictamente empresarial, buscando rutas, horarios, frecuencias, conexiones, negociando constantemente con todos los agentes implicados y que vaya ganando el mejor. Ahí hemos acumulado una cierta experiencia parcial, pero que puede ser útil de cara al futuro, que es la puesta en marcha en algunos aeropuertos, y en el de Barcelona funciona razonablemente bien, de comités de rutas, en las que los diferentes agentes económicos implicados y administraciones pues intentan hacer política comercial para desarrollar la conectividad de los aeropuertos. Saben ustedes que en Barcelona el gran debate es cómo aumentar la conectividad intercontinental, en el bien entendido que Barcelona hoy no es hub de ninguna compañía importante que haga vuelos transatlánticos. En nuestro caso, Barcelona es nuestro mini hub, pero somos una compañía pequeña y, por lo tanto, todo el debate viene afectado por esa circunstancia. Por ello, bueno, ahora se nos ha presentado un nuevo modelo de gestión, ¿no?, por parte del Gobierno. No sabemos todavía los detalles, vamos conociendo elementos, pues casi diría que a cuentagotas. Por ejemplo, hemos conocido ahora que AENA Aeropuertos, holding de la parte aeroportuaria de AENA, porque navegación aérea, como saben todos ustedes, queda parte y queda en titularidad pública. Quiere también tener un porcentaje de participación en las sociedades concesionarias que quieren gestionar el aeropuerto de Barajas o el aeropuerto del Prat, ¿no? Yo he leído que es en torno a un 20%, pero me da la impresión de que estamos de alguna manera pues lanzando ideas y a ver cuál es la respuesta, ¿no? Por lo tanto, bien, todo lo que significa avanzar en la privatización y en la introducción de criterios empresariales a través de una concesionaria que se otorgaría mediante un concurso y que lógicamente buscará la eficiencia y la rentabilidad, me parece que va en la buena dirección. Pero también voy a ser muy rotundo. Yo creo que el modelo, como todos los modelos híbridos, se queda corto. Hay que avanzar, hay que profundizar más en esa dirección. Primero, porque la privatización por arriba no es una tal privatización. Es una pseudo privatización, porque no se está hablando de la mayoría del capital social, sino de dar entrada a los franceses, que son especialistas en mantener público lo público, pero hacer ver que privatizan, pues le llaman a eso l'ouverture du capital, abrir el capital. Y abrir el capital quiere decir, bueno, pues yo hago una ampliación de capital o hago una oferta o una OPV o lo que sea, y con eso consigo que me entren recursos, con eso ayudo a resolver mis problemas de balance y también de cuenta de resultados, porque me ahorro intereses, pero yo sigo mandando. Y eso es lo que está planteado y debemos tenerlo muy presente en cuanto a la holding que va a tener, en principio, el control todavía total y absoluto de todos los demás aeropuertos, de los 45 aeropuertos de la red de AENA, que no son ni Barajas ni el Prat, ¿no?
Y después, ya que he hablado de pseudo-privatización, me voy a inventar un palabra por el cual les pido disculpas, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que se pretende en la gestión en Barajas y en el Prat, hablaría de una pseudo-empresarialización, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, sí, que parece que se quiere introducir un elemento de criterio empresarial en la gestión de los dos aeropuertos a través de una concesión administrativa. A mí no me parece mal la fórmula, hay problemas jurídicos al respecto, pero todos los problemas jurídicos al final acaban teniendo solución y no sabemos todavía exactamente en qué condiciones, cuál va a ser el contenido de las competencias reales y efectivas que va a tener esa empresa concesionaria. Y como antes he dicho, parece que incluso pues AENA Holding, AENA Aeropuertos, se quiere quedar ahí teniendo una participación minoritaria, pero significativa, ¿no? Es un modelo, por lo tanto, híbrido. Dicho en lenguaje musical, pues privatización, pues sí, ma non troppo. A partir de ahí, me gustaría añadir una consideración más, ¿no? Porque creo que las ideas más importantes pues, ya las ha planteado Manolo y bueno, pues, yo creo que ahí es importante distinguir entre la titularidad y la gestión, porque ahí el debate, como casi todos los debates que se producen en nuestro país, se politiza. Nuestro país tiene, y perdónenme porque está mal que yo lo diga, ¿no? Pero nuestro país tiene un exceso de política. De todo lo ponemos bajo el prisma de lo político y pues eso a veces, digamos, confunde, ¿no? Confunde. Y parece que estamos hablando de un tema casi de soberanía, que estamos hablando de un tema de control político. Y a mí eso me asusta bastante, porque creo que lo bueno es que los aeropuertos se gestionen con criterios empresariales, ¿no? Y la titularidad pues tiene que tener un componente, yo ahí sí que estoy de acuerdo, un componente público, que estén ahí las diferentes administraciones, que se le dé entrada pues, a instituciones que hasta ahora eran corporaciones, o son todavía corporaciones de derecho público, pero que lo van a dejar de ser de manera inmediata, como las cámaras de comercio, los agentes económicos, incluso puede haber gestores privados que puedan tener interés en estar, para entendernos, en el Consejo de Administración, que es el que representa la propiedad y que tiene que definir las grandes líneas estratégicas, porque ahí sí que hay un proyecto que va muy ligado al territorio y por lo tanto la presencia territorial me parece absolutamente imprescindible, y tiene también que tener en cuenta qué prioridades se le dan a las inversiones que necesitan los aeropuertos para seguir siendo competitivos. Y Manolo ha hablado mucho de la intermodalidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, muy de acuerdo, pero, en fin, ahí hay muchas cosas por hacer, ¿no? Es verdad que está planificado, tengo enormes dudas de que lo veamos en esta década y hasta incluso en la siguiente, pero está planificado que el AVE pues llegue al aeropuerto, ¿no? De Barcelona en este caso. Ahí les cuento una anécdota porque yo la he ido viviendo, ese proceso lo viví en primera persona, porque en sus inicios el AVE entre Madrid y Barcelona pasaba por el Vallès. No sé si saben ustedes un poco de geografía catalana, pero está detrás del Tibidabo, para entendernos, ¿eh? Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Sant Cugat, etc. Y ahí pues había una gran estación y desde allí pues se tenía que prever la intermodalidad para llegar a Barcelona. Los urbanistas dicen que las cosas hay que ponerlas en el lugar de la máxima probabilidad de encuentro. Y bueno, pues el Vallès tiene esa característica. Pero empezó a haber protestas desde la ciudad de Barcelona diciendo no, eso no es admisible, el AVE tiene que llegar a Barcelona. Y entonces, si me permiten la expresión gráfica, cogimos la vía y la tiramos para abajo, atravesamos el Tibidabo y Collserola y hacíamos entrar el AVE por la línea, más o menos por la línea que hoy es de cercanías de Vilafranca. O sea, que viene por el Penedès. Y se dijo, bueno, pero eso todavía es poco porque tenemos que irlo acercando al aeropuerto. Y entonces otra vez cogimos la vía y la volvimos a tirar más para abajo y la hacíamos entrar ya por el Prat, por el Baix Llobregat y por el Prat. Y ahí hubo un invento, Pere Macias se acordará perfectamente, que le llamábamos el bucle. El bucle, que era una cosa, en fin, bastante, ¿qué diría yo?, original,
que consistía en que, aparte de la línea convencional de alta velocidad, pues había un ramal que hacía como un bucle y pasaba por el aeropuerto. Bueno, yo creo que al final se llegó a una solución que parece lógica, pero que no acaba de resolver lo que planteaba Manolo, y es que haya una estación, una macroestación en el Prat de Llobregat, y desde allí pues una lanzadera cortita, en este caso muy cortita, que pase por la Terminal 1 y por la Terminal 2 y por la Terminal 1, bueno, me da igual eso, por la Terminal 1 y por la Terminal 2. Bien, probablemente con aeropuertos tan grandes, con terminales que están muy alejadas entre sí, no hay más remedio que pensar en este tipo de esquemas, porque no podemos poner la estación del AVE en la terminal y dejar a la otra también tendrías que ir con lanzadera, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos eso cómo se irá concretando. El proyecto está ahí, pero a mí me gustaría que se acelerara en todo lo posible, y sé muy bien cuál es la situación financiera de la Generalitat de Cataluña, lo saben todos ustedes, pero que se acelerara lo máximo posible la llegada del metro, que me parece casi más importante, y la llegada de cercanías que ahora llegan hasta la Terminal 2, pues que pueda llegar a la terminal importante, y porque se está produciendo una anomalía que va en contra de todo concepto de intermodalidad que podamos tener en la cabeza. La gente va al aeropuerto del Prat en coche, todo el mundo, y unos poquitos en autobús. Y eso no tiene ningún sentido en un aeropuerto que gestiona pues 30 millones de pasajeros, ¿no? O casi. Bien, yo creo que para concluir, ¿no? Siguiendo con esa distinción entre titularidad que tiene que marcar la estrategia, la gran estrategia ligada al territorio, y las inversiones necesarias, sobre todo para la intermodalidad, eso es una cosa, y la otra es la gestión. Y la gestión, yo creo que cuanto más cercana a los criterios estrictamente empresariales y privados, mejor. Y tenemos ejemplos que pueden ser más o menos válidos, no digo que tenga que ser exactamente igual, pero tenemos algún ejemplo en Barcelona que nos marca el camino que a mí me parecería razonable, que es la institución ferial, la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona durante muchos años fue teatro de las guerras entre las diferentes administraciones catalanas, gobernadas, como saben ustedes, durante muchísimos años por partidos políticos distintos. Y bueno, a base de pelearse entre sí, consiguieron, y yo me alegro por los madrileños, yo ahora vivo aquí y por lo tanto me alegro también en mi doble condición, pero el resultado fue que IFEMA sobrepasó a la Fira. Y recuerdan ustedes eso de Barcelona, ciudad de ferias y congresos, ¿no? Pues casi pareció un drama nacional, ¿no? Bien, al final se impuso la razón y las administraciones se pusieron de acuerdo en mantener la titularidad de la Fira conjuntamente con la Cámara de Comercio, pero con presencia de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y del Ayuntamiento de l'Hospitalet, porque el recinto firal, el nuevo, pues está repartido entre los dos municipios, y crearon un consejo de administración con personas, todas ellas provenientes del mundo empresarial y que se rige por criterios estrictamente empresariales y con lógica privada. La titularidad puede ser pública o semipública, no hay ningún problema, se definen las estrategias y las inversiones, pero la gestión de la institución se hace con criterios estrictamente empresariales y no políticos. Yo creo que eso también sería válido en nuestro caso. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Josep. Gracias por la claridad. Yo creo que la triple distinción de titularidad, gestión y modelo centralizado o descentralizado queda muy claro cuáles son tus opciones. Gracias también por tu contribución al léxico castellano, ¿no? La pseudoempresarización, creo que no sé si se mantendrá mucho esta nueva palabra, pero en todo caso es interesante. Y bueno, lo del aire acondicionado lo aprendí de nuestra época en el Ministerio de Energía, se llama ahorro energético, pero lo hemos resuelto, o sea que espero que la cosa vaya mejor. Dicho esto, Ferran Soleano, presidente de Spanair, tiene la palabra. Por favor, Ferran. Muchas gracias, decía, gracias a los que estáis aquí, gracias a FEDEA y al RAC. Como soy el último, voy a intentar primero no repetirme y además ser breve para que tengamos tiempo de hacer comentarios o preguntas antes de la próxima intervención.
lo que os voy a contar es desde la perspectiva de Spanair, ¿no? Y entonces me voy a permitir un minuto hablar de Spanair para que nos situemos todos en esta perspectiva, ¿no? Spanair es una compañía que ha cambiado mucho en los últimos 2 años, básicamente ha cambiado de propietario, era una compañía propiedad de Scandinavian Airlines y muy enfocada en el negocio doméstico español, con una base en Mallorca. Fue comprada por un grupo de empresarios y de instituciones catalanas y hoy intenta ser una compañía mucho más enfocada en el aeropuerto del Prat, que lo convierta en un aeropuerto en el que hay conexiones y además posibilidad de tener vuelos intercontinentales. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de aeropuertos y pensamos en cómo nos afectan estos cambios, pensamos en muchos aeropuertos españoles, pero pensamos en el aeropuerto del Prat más que ninguno, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, la verdad es que, y coincido con Josep Piqué, el nuevo modelo de gestión nos suena bien, ¿no? Nos suena bien conceptualmente. Y el modelo de gestión tiene 2 patas, ¿no? Tiene una pata que es la gestión individualizada de los aeropuertos y tiene otra pata que es la privatización de los aeropuertos, ¿no? Entonces, dejadme que hable un poco de las 2 patas sin repetirme con lo que se ha dicho antes y poniendo algún ejemplo de las cosas que nosotros hemos visto, las que yo personalmente he visto en esta corta experiencia de dos años, ¿no? ¿Por qué es necesario que los aeropuertos se gestionen de forma individualizada? Porque compiten, y porque compiten no solamente entre ellos, sino y sobre todo con muchos otros aeropuertos del mundo, ¿no? Es decir, cuando Air China tiene que poner un vuelo de Beijing a Sao Paulo, o cuando Singapore Airlines tiene que volar desde Singapur a Sao Paulo, y digo estos 2 ejemplos porque es una ruta en la que hay mucho tráfico y en la cual los operadores tienen posibilidad de elegir, ¿no? Yo he vivido en primera persona con Singapore Airlines este proyecto y la forma con la que piensan es: tengo que ir a Sao Paulo, técnicamente no se puede ir directo, está demasiado lejos, ¿no? Desde Singapur tengo 3 opciones. Me voy por el este a Los Ángeles y después bajo al sur. Me voy por el oeste a Europa y después bajo a Sao Paulo, o me voy a Sudáfrica, ¿no? Y voy por el polo sur, digamos. Esta última opción es la opción más corta, es un poco más corta, pero hay poco tráfico. Hay poco tráfico entre Sudáfrica y Sao Paulo. Tengo menos pasajeros, comercialmente es un poco más difícil. La elección entre volar a España o volar a Estados Unidos se resuelve en un minuto cuando el que piensa en Singapore Airlines, en su cliente, se imagina cómo es el tránsito en Los Ángeles. Se imagina cuál es el drama que van a pasar sus pasajeros al tener que pasar el control de inmigración en Los Ángeles, ¿no? Y por tanto aquí los aeropuertos españoles para este negocio tienen 2 ventajas. Una, geográfica. La línea directa que une, siguiendo la curvatura de la Tierra, Pekín con Sao Paulo pasa por encima de España. Y por tanto, geográficamente estamos en un buen lugar. La siguiente pregunta es: ¿hay demanda en España suficiente? Si tomo un avión que va de Beijing a Sao Paulo, lo hago parar en Madrid, ¿captaré demanda de Madrid para Sao Paulo o para Pekín? Sí. Y la tercera es: ¿el aeropuerto es funcionalmente bueno? ¿Funciona? ¿Me funciona? Respuesta: sí, ¿no? Entonces, para competir, cuando el aeropuerto de Barcelona está compitiendo para que Singapore Airlines vuele a Barcelona, no solo compite con Madrid, compite con Milán, por ejemplo, y con otros muchos lugares, ¿no? La competencia, el hecho de que, como decía Germán esta mañana, ¿no? Y como decía también Josep ahora, que cada aeropuerto se busque la vida, ¿no? Buscarse la vida a veces se interpreta, con una visión demasiado local, se interpreta como una competencia, una guerra entre Barcelona y Madrid, que al final va a perjudicar al conjunto de todos, ¿no? Y yo creo que se lee justo al revés. Se lee: esta es una competencia global en la que el aeropuerto de Barcelona
compite con el de Madrid, o el de Madrid con el de Barcelona, pero compite más con el de Lisboa, con el de París, con el de Milán, con el de Heathrow, con el de Frankfurt, ¿no? Y por tanto creo que no se puede preguntar mucho más, se puede discutir mucho más esto, ¿no? Es bueno, sí, y de hecho tengo la suerte y el privilegio de pertenecer a Star Alliance, que es la alianza de aerolíneas mayor del mundo, ¿no? Que hace justo pocos días se reunieron todos los CEOs en Barcelona. Y por tanto tengo un contacto muy directo con algunas de las aerolíneas mayores del mundo, ¿no? Y cuando les hablas de esto, de si los aeropuertos tienen que estar gestionados de forma individualizada y mayoritariamente por parte de las autoridades del territorio más cercano, de hecho, casi muchas veces es ¿por qué me lo pregunta, ¿no? Si esto es obvio. Entonces, ¿cuáles son las dudas que tenemos sobre esto? Las hemos comentado todos, ¿no? Conceptualmente, lo que se dice nos suena muy bien. A la práctica, pues nos quedan días o semanas o meses para saberlo, ¿no? Cuando se dice que el nuevo modelo va a dar un papel determinante a las administraciones locales, pues bueno, ¿esto qué significa? Es distinto tener derecho de voto que liderar las decisiones, ¿no? Por lo tanto, al primer punto, gestión individualizada, creo que favorece al conjunto del Estado, creo que favorece a las aerolíneas y favorece al final a los pasajeros. La segunda cuestión, sobre la eficiencia y la orientación al cliente, ¿no? Esto de la orientación al cliente es habitual y suena muy bien en todas las empresas privadas. En las empresas públicas no hace tanto que suena bien, ¿no? De hecho, muchas veces no se les llama ni clientes, se les llama usuarios. Y es muy distinto un usuario de un cliente. A un cliente hay que ganárselo, ¿no? Y hay que conseguir que venga a volar a nuestro aeropuerto. Y por suerte o por desgracia, ahora es evidente que las aerolíneas y los aeropuertos compiten con el tren, por ejemplo. El tráfico entre Madrid y Barcelona pues está más o menos igualado, 50% tren, 50% aeropuerto. Si ustedes preguntan a los pasajeros o a ustedes mismos por qué va en tren o por qué va en avión, muchas de las respuestas tienen que ver con la naturaleza del viaje y la experiencia de uso que incluye el aeropuerto. Si la experiencia de uso del aeropuerto es placentera o no, si es inconveniente o no, etcétera, ¿no? De manera que tenemos que conseguir que los aeropuertos sean lugares que se gestionen eficientemente y que sean orientados al cliente, porque competimos por ese cliente. Y la experiencia dice que esto se hace mejor desde la gestión privada que desde la gestión pública. Sin embargo, también quiero decir que nuestra experiencia y la mía personal con AENA en los últimos 2 años es de muy buena gestión. Nosotros interactuamos con AENA como decía Josep antes, con gente profesional que sabe de lo que habla y que lo hace muy bien. O sea que razonablemente, conceptualmente, y creo que en el futuro, y estamos todos de acuerdo, hace sentido que los aeropuertos tengan una gestión privada, pero la verdad es que creo que esto es, a día de hoy, menos importante que el punto anterior, que es que los aeropuertos se puedan gestionar individualmente, porque en esto vamos muy atrasados y en cambio en la gestión de los aeropuertos eficientes creo que vamos más adelantados, ¿no? Cuando decimos ¿qué les pedimos nosotros a los que gestionan los aeropuertos, ¿no? Manuel ha usado algunas palabras que son todas buenas, ¿no? Transparencia, que nos escuchen, que nos pregunten, ¿no? Porque al final nosotros somos clientes de los aeropuertos, pero somos un cliente bastante cautivo. Las compañías que tienen compromiso con este país y con este territorio somos clientes cautivos. Nosotros vamos a volar siempre a aeropuertos españoles, igual que Vueling, igual que Iberia. Pero hay otros que no. Ryanair no. Ryanair y otras compañías de este tipo tienen una flota de aviones y de empleados a los que mueven muy fácilmente, ¿no? De manera que si usted no me da un buen trato en este aeropuerto, me voy. Y además es lo que pasa, ¿no?
Y esto, para el conjunto de la economía española, no nos interesa. Nos interesa tener compañías comprometidas con el territorio que vayan a estar aquí siempre. Y para que esto sea así, necesitamos que se nos escuche y que se nos considere. Que no seamos un mero cliente, porque nosotros no podemos cambiar de proveedor, no podemos cambiar de aeropuerto, ¿no? Choca a veces en esta industria. Ahora recuerdo una discusión y una polémica que creo que todavía sigue viva, una disputa entre los usuarios, los clientes, las compañías aéreas clientes del aeropuerto de Chicago y la gestión del aeropuerto de Chicago, que pretende ampliar el aeropuerto y hacer inversiones nuevas que forzosamente las aerolíneas tendrán que pagar. Y las aerolíneas dicen, oiga, no amplíe el aeropuerto, porque yo no voy a querer pagarlo esto, ¿no? Y tiene sentido si pensamos en esto, como decía antes, desde el punto de vista que somos los clientes, pero los clientes más importantes, que queremos ser escuchados y queremos participar, ¿no? En el caso de Chicago es tan exagerado que las aerolíneas han puesto un pleito al aeropuerto para que no amplíe, para que no invierta más, porque saben que si invierte más lo van a acabar pagando ellos. Y para acabar me gustaría hacer una reflexión un poco más global de cosas que ya han salido, pero de nuevo poniendo mi experiencia personal sobre el futuro, ¿no? La pregunta de cuál es el futuro de los aeropuertos españoles y concretamente cuál es el futuro del aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barcelona. Hombre, yo creo que es brillante. Es brillante por varias razones. Primero, porque la demanda va a crecer. Es verdad que estamos, en los gráficos se ve, en lugar, digamos, del mundo donde parece que la crisis no... Todavía se habla en presente y en futuro, ¿no? A corto plazo. La expresión jocosa de esto es cuando yo me siento a cenar con los presidentes de las aerolíneas de Star Alliance y me toca al lado del brasileño y al lado del coreano, estoy muerto. Porque hablan toda la cena de cómo van a crecer, qué aviones están comprando y no puedo introducir ningún tema, o sea, no hablan de nada que me interese, ¿no? Porque a mí me interesa cómo vamos a cortar los costes, ¿no? Cómo vamos a pasar la tormenta, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que si uno mira los números, la FAA dice en un informe hace muy poco, en los próximos 20 años el tráfico aéreo se va a doblar. Doblar, ¿no? En un mercado en crecimiento que hay para nosotros, ¿no? Que hay para España. Pues probablemente hay mucho. Hay más de lo que hay en otras industrias, ¿no? Hace poco hablaba con el director general de una empresa enorme, multinacional de alimentación, y contaba una cosa que a mí me pasa también cada 3 meses, ¿no? Que es cuando hablo con el headquarter o cuando hablo con un chino o con un indio, soy irrelevante. Porque yo voy con mis proyecciones de crecimiento para el mercado español y me miran y me dicen, vale, gracias, pero me voy a hablar con el director general de China o de la India, donde hay potencial mucho mayor. Esto también nos pasa a nosotros, me pasa a mí cuando voy a hablar con una aerolínea asiática para enseñarle los números de pasajeros de España, y le digo, oye, ¿por qué no vuela usted a España? Que yo le voy a dar alimentación y tal, ¿no? Y me dijo el otro día uno, después de escucharme, y parece que le caí simpático, se reía, me dio un golpecito en la espalda, me dijo, oye, esto de España está muy bien, me gusta, me interesa mucho y tal, pero tengo 10 ciudades chinas con más tráfico que Barcelona. Y no tengo más aviones. Ya hablaremos más adelante, ¿no? Es decir, competimos en un entorno donde hay más crecimiento en otros lados, pero a diferencia de este amigo mío que hace alimentación y que lo tiene difícil, nosotros tenemos activos. España tiene activos. Uno es el geográfico. España es la puerta de entrada de Sudamérica para el corredor del Atlántico Sur. Es muy difícil que ningún operador de aerolínea del mundo puede tener una buena cuota de mercado en este corredor sin tener presencia en el sur de Europa y particularmente en España. Segundo, lo que he contado antes, somos una muy buena puerta para unir Latinoamérica con Asia. Y el ejemplo es Air China volando a España, Singapore Airlines volando a España para conectar con América Latina. Tercero, infraestructuras. Nuestros aeropuertos, el de Barcelona y el de Madrid, son magníficos. Tienen funcionalidad y tienen capacidad disponible, que no se puede decir de Heathrow o de Frankfurt. Y luego la experiencia. O sea, lo que se ha hecho en Madrid-Barajas es espectacular.
O sea, nosotros nos parece normal ahora, creo, que Madrid sea el 10º aeropuerto del mundo en tráfico de pasajeros, y a mí me parece espectacular. O sea, Madrid no sé si es la 10ª ciudad del mundo en muchas otras cosas, pero en esta sí. El tráfico en número de pasajeros, origen-destino, Barcelona y Madrid, los dos, son más o menos empatados, el tercer y cuarto destino de Europa. Por lo tanto, tenemos mucha demanda local. Y en los últimos años se ha construido, como decía antes Josep, un hub en una terminal por una compañía aérea, después de mucho esfuerzo, obviamente, de mucha inversión pública y privada en una compañía aérea, Iberia, y en un aeropuerto, pero el resultado es espectacular. El resultado es el 10º aeropuerto del mundo que genera el 10% o el 11%, según como se mire, del PIB de la Comunidad de Madrid. Y además tenemos otra oportunidad, porque Barcelona no es el 10º aeropuerto del mundo, es el 42, pero solo porque no tiene tráfico de conexión. Si lo tuviera, como lo tiene Madrid, estaría tal vez también entre los 10 primeros aeropuertos del mundo. Y no sería el 6% del PIB de la Comunidad Catalana, sino que sería el 10 o el 11, ¿no? Y todo esto para decir, en un entorno muy complicado en el que los países del Golfo están desarrollando aeropuertos y aerolíneas muy grandes, ¿no? Y competimos, como decía antes Manuel, con dificultad, ¿no? Porque hay una persona, que yo la he visto, que se sienta contigo y dice, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y es un CEO de una aerolínea del Golfo, y dice, ¿de qué tarjeta te doy? ¿La de presidente de la aerolínea, la de presidente del aeropuerto, la de presidente del duty free shop? ¿Cuál quieres? ¿No? Es decir, lo gestionan de forma integrada y con algunas ventajas y tienen mucho dinero, ¿no?, para invertir. Cuando miras los números de los aeropuertos de Dubái, cuesta mucho entenderlo, porque hoy tienen una capacidad de 50 millones de pasajeros, ampliada, que la están ampliando a 100 millones, 50 millones es como Madrid o como Barcelona, 100 millones es el doble, y están construyendo un aeropuerto nuevo a 40 kilómetros para 160 millones de pasajeros. Entonces, ¿por qué construyen infraestructura para 260 millones de pasajeros en el año 2030? Pues porque aspiran a ser el hub del mundo. Y le van a hacer la vida muy difícil a los hubs existentes de Frankfurt, de Londres, etc. Y en esta batalla global tenemos dificultades para competir, pero tenemos activos. Activos, como he dicho antes, la situación geográfica, que nos da ventaja en Latinoamérica, sobre todo, y los dos grandes aeropuertos españoles, ¿no? O sea que, mirado desde este punto de vista y saltándome todas las dificultades del día a día y del corto plazo, que las tenemos todos, al final, en el medio plazo, aquí hay una oportunidad buena, creo, para que los aeropuertos españoles y las aerolíneas españolas estén entre las mejores del mundo. Yo lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Ferran. Gracias por ese discurso apasionado, pero basado yo creo que en unos argumentos sólidos, y que nos da pues una perspectiva de optimismo, no inmediata, pero sí como mínimo a medio plazo, y creo que eso es importante. Yo creo que hemos tenido una sesión muy, muy interesante, donde los distintos ponentes se han pronunciado con claridad respecto pues a la cuestión planteada, que es la reforma del sistema aeroportuario en España. Juan Lema ya está aquí para hacer la clausura, pero yo creo que tenemos un poco de tiempo para, si hay alguna pregunta del público, sería el momento de hacerla. Veo que no hay preguntas, pero yo voy a abusar entonces de mi condición de moderador para hacer una pregunta que a ver si soy capaz de plantearla con claridad. Decía Ferran Soriano que creo que en el aeropuerto de Chicago el operador aéreo principal se oponía a los planes de expansión en términos de capacidad del gestor aeroportuario, del titular del aeropuerto, porque pensaba o porque sabía que al final ese aumento de capacidad lo tendría que acabar pagando él, y no pensaba que esa fuese la mejor decisión desde el punto de vista empresarial. Claro, si pensamos en estos términos para el caso español, nos encontramos con que ha habido un aumento de la capacidad aeroportuaria muy importante, particularmente en Madrid y Barcelona, que ha llevado, como se ha visto en la sesión de esta mañana, a que AENA tenga unas pérdidas importantes en los últimos 2 años en estos aeropuertos.
Vamos a descentralizar la gestión y a hacer que entren operadores privados. La pregunta es, ¿lo que ya hemos invertido puede acabar siendo asumido por ese operador privado que podrá recuperar o podrá pagar esa deuda que asuma a través de las tarifas y del aumento de tráfico previsible que hay? ¿O al final es inevitable que en la medida en que la capacidad instalada es muy grande, parte de ese exceso de capacidad acabe siendo asumido por, supongo, pues por el Estado? ¿Ahí hay alguna visión a medio plazo? Es decir, ¿la perspectiva de aumento de la demanda es tan importante que permitirá acabar cubriendo todos los costes de capital en los cuales ya hemos incurrido? Yo entiendo que Manolo decía esta mañana que él pensaba que sí, que se podrían cubrir, pero me gustaría escuchar un poco más al respecto. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los crecimientos de tráfico que son naturales, que se produzcan en Madrid, que se produzcan en Barcelona, unido a los plazos razonables en los que se supone que claro, que AENA va a considerar la recuperación de la inversión, es una infraestructura para muchos años, pues debe permitir, unido a bastantes cosas en las que está trabajando AENA, la optimización de la gestión comercial en las áreas no aeronáuticas, en los comercios. Si a esto le añadimos en algún momento pues el AVE, hemos hablado en Barajas, todo esto son oportunidades de ingresos adicionales, y yo tengo idea o la esperanza de que sí, que de una manera eficiente pueda Madrid y Barcelona cubrir sus costes y cubrir probablemente la deuda. No sé hasta qué punto, pero bueno, Juan está que nos lo puede contar luego, cómo se va a abordar esto en el modelo. Unos comentarios de carácter general, ¿no? Claro, las inversiones en infraestructuras de este tipo, el debate siempre es el mismo. ¿Las paga el usuario de la infraestructura o las pagamos los taxpayers, los contribuyentes, a través de los presupuestos? El debate siempre es el mismo. Y eso vale cuando hablamos de las autopistas de peaje, vale quién paga las infraestructuras. Hombre, a mí me parece bastante razonable pensar que es más justo que las infraestructuras las paguen los usuarios de las mismas. No siempre puede ser así, y en el caso de los aeropuertos tenemos un límite, ¿no? un condicionamiento que no se les escapará a ninguno de ustedes por la actual situación del sector del transporte aéreo. Antes Manolo ha hablado de la evolución de las tasas, la disminución de las tasas este año, nuestro posicionamiento en el conjunto de Europa. Tenemos ahí un problema, por lo tanto, ligado a la competitividad. Y en un sector en el que es prácticamente imposible, porque hay sobreoferta, especialmente en el ámbito europeo, es prácticamente imposible repercutir determinados costes en los precios. Hay una competencia extrema que presiona los precios a la baja y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el incremento de los precios del combustible, que está siendo brutal. Ayer mismo estaba ya a $119 el barril, ¿no? No hay manera de repercutir, ni tan siquiera en un porcentaje significativo. Algo se puede, algo se puede, y algo estamos haciendo, todo lo que podemos, pero es muy difícil repercutir. Y por lo tanto, siendo conscientes de que ahí se produce necesariamente un reparto y una distribución de quien asume el coste. Y, por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio razonable entre lo que puede asumir el contribuyente a través de los impuestos, el que puede asumir el gestor a través de las tasas, el que pueden asumir los que pagan las tasas, que son las compañías aéreas, y el que puede asumir el usuario final de la infraestructura, que son los pasajeros. Y en ese cuadro nos tenemos que mover y, por lo tanto, aquí ahora sí estoy hablando de política. No sé si hay alguna pregunta. No, bueno, son la 1:30 en punto, o sea que vamos perfectamente sobre el horario. Bueno, acabamos aquí la sesión. Eso está bien hablando de transporte aéreo. Sí, no sé si es excepcional o no, pero por lo tanto pasaríamos a la sesión de clausura con Juanema, y pediría a Pablo Vázquez que subiese aquí. Gracias a todos.